Como podrán ver, hoy pasé el título también, lo pasaron en el grupo de WhatsApp y es bastante bélico, ¿no? El mensaje de esta noche se titula así: Dios pelea nuestras batallas. Está claro que todos tenemos batallas en nuestras vidas, ¿no? Estaría bueno que alguien me diga, no, yo no, ¿no? Pero bueno, no creo. Todos tenemos batallas, todos tenemos luchas, todos necesitamos algo que Dios pelee, ¿no? En nuestra vida siempre hay situaciones adversas, siempre tenemos luchas. Esta noche me gustaría que vayan pensando cuál es. Quiero que aprendamos hoy sobre la historia de un hombre, quizás no muy conocido, un hombre que pocas veces se predica, pero que deja una de las enseñanzas más grandes sobre cómo enfrentar las batallas y las adversidades que hay en nuestras vidas, ¿no? Su nombre, le invito a que abran sus Biblias lo que trajeron en Segunda de Crónicas, capítulo 20, su nombre era Josafat. Su historia, como les dije, se encuentra en Segunda de Crónicas, del capítulo 17 al 20. En específico, hoy vamos a centrarnos en este capítulo, ¿no? En el último. Pero me gustaría que contextualicemos un poco sobre el pueblo de Dios en ese tiempo y también quién era esta persona, ¿no? Israel había pedido un rey. Al principio Israel pide un rey porque querían ser como las demás naciones, ¿no? Entonces Dios permite que reine Saúl. Luego Dios levanta a David y prosigue su hijo Salomón. Hasta ahí el reino era unificado, era un solo reino de Israel, era una sola nación. Pero cuando Salomón muere, ahí puse un mapa, cuando Salomón muere, el reino se divide en dos. Queda hacia el norte Israel y hacia el sur el reino de Judá. Los reyes del norte siempre son ejemplos de rebeldía, de personas malas. Estaban en contra de Dios, introdujeron cultos paganos a su pueblo. Y los reyes de Judá, aunque no fueron perfectos, aunque también cometieron errores, muchas veces buscaron del Señor. También este es el linaje de Jesús, ¿no? Siempre que veamos hoy sobre todo sobre Israel, se refiere a lo malo, ¿no? Cuando habla de Israel, se refiere a los enemigos del norte, a los que estaban en contra de Dios. En cambio, los de Judá generalmente eran mejores, buscan de Dios más. En el capítulo 17, dice: al rey Asa lo sucedió en el trono su hijo Josafat, quien se impuso a la fuerza sobre Israel. Se impuso a la fuerza sobre los enemigos del norte. Josafat fue el cuarto rey de Judá y vemos que su reinado era sumamente exitoso. En el versículo 3 del capítulo 17 dice: y Jehová estuvo con Josafat, porque anduvo en los primeros caminos de David su padre y no buscó a los Baales, no buscó dioses ajenos, no buscó dioses paganos, sino que buscó al Dios de su padre y anduvo en sus mandamientos, y no según las obras de Israel, no según las obras de los que se habían alejado de Dios, no según las obras de los enemigos de Dios. Jehová, por tanto, confirmó el reino en su mano, y todo Judá dio a Josafat presente y tuvo riquezas y gloria en abundancia. Y se animó su corazón en los caminos de Jehová y quitó los lugares altos y las imágenes de todos esos dioses paganos que había en su nación. Dice que era alguien que tenía riquezas y gloria en abundancia. Las dos cosas que un rey necesitaba. Necesitaba gloria y necesitaba riquezas en abundancia. Su reinado era sumamente exitoso. Su reinado era sumamente próspero, porque Dios había confirmado el reino en su mano. Si seguimos leyendo el capítulo 17, los versículos 10 y 13 dice: entonces el temor del Señor vino sobre todos los reinos vecinos para que ninguno de ellos quisiera declarar la guerra contra Josafat. Algunos de los filisteos le llevaron regalos y plata como tributo, y los árabes le llevaron 7.700 carneros y 7.700 chivos. Entonces Josafat llegó a ser cada vez más poderoso. Construyó fortalezas y ciudades para almacenar todo lo que tenía. Almacenó numerosas provisiones y tenía un amplio ejército, un ejército
experimentado. El Señor había mostrado su favor al reinado de Josafat. Los enemigos le tenían miedo. Los enemigos le llevaban ofrendas. No porque lo querían, no porque eran amigos, sino porque le tenían miedo. Era sumamente exitoso, sumamente rico, un reinado próspero. Y le iba muy bien porque obedeció a Dios y sobre todas las cosas porque Dios había mostrado su favor en su vida, riquezas y gloria en abundancia. Este era Josafat, alguien que todo lo que emprendía le iba bien, alguien que no tenía problemas, que no tenía enemigos porque sus enemigos le tenían miedo. Pero aquí, en esta gloria y en esta abundancia en extremo, empezó el problema en la vida de Josafat. Porque el éxito también puede ser una prueba en nuestras vidas. Normalmente pensamos que el éxito, que las pruebas solamente llegan cuando está todo mal, ¿no? Pero en la Biblia nos muestra otra realidad. A veces las pruebas también llegan cuando nos va demasiado bien. Y esto le pasó a Josafat. Era bendecido por Dios, tenía riqueza, un ejército enorme, tenía paz. Enemigos le temían, todo lo que hacía le salía bien. Y cuando todo nos sale bien en la vida, empezamos a olvidarnos de Dios. Empezamos a pensar que es por mérito nuestro. Empezamos sabiendo que Dios nos bendice, empezamos sabiendo que es obra de Dios, pero cada vez nos sumamos más mérito a nosotros y terminamos pensando que nosotros nos lo ganamos. Y esto le pasó a Josafat. En el capítulo 18 podemos ver, en el versículo 1 dice, Josafat disfrutó de muchas riquezas y de gran estima, e hizo una alianza con Acab, rey de Israel, al dar su hijo en matrimonio a la hija de Acab. ¿Quién era Acab? Tengo una imagen. Bueno, ahí parecen los dos buenos porque eso era de los niños, pero si tenemos otra imagen, también es de los niños, pero ahí Acab aparece como alguien malo, ¿no? ¿Quién era Acab? Acab era uno de los reyes, la Biblia lo describe como uno de los peores, uno de los más malvados de Israel, del reino del norte. Perseguía a los profetas, se casó con Jezabel e introdujo la adoración a Baal. Era un ladrón, era de lo peor. Y aquí vemos un error muy grande en la vida de Josafat. Hace alianzas con el enemigo. Hace alianza con quien Dios no quería que se alíe. Acab, como era su aliado, lo invita a una batalla. Y este ejército de Josafat, que era sumamente invencible porque tenía el favor de Dios, accede. Aunque los profetas de Dios le habían advertido. Acab muere en esta batalla. Pero Josafat dejó de depender de Dios y empezó a depender de personas. Porque sabía que si se unía a Acab iba a ser más fuerte. Sabía que si buscaba las cosas por sí mismo, él pensó que le iba a ir bien, porque se olvidó que donde estaba era favor de Dios. Se olvidó que nunca fueron sus fuerzas las que lo hizo invencible, nunca fueron sus fuerzas las que lo hizo temible, sino fue el favor de Dios. Josafat se aprovechaba en un punto del favor de Dios. Él sabía que por más que sea alguien enemigo, le iba a ir bien, porque estaba sumamente confiado que todo lo que emprendía, que todo lo que hacía, le iba a prosperar. Vuelve de la batalla de Josafat y en el versículo 19 dice, en el capítulo 19, el versículo 1 dice, cuando el rey Josafat de Judá regresó a salvo a Jerusalén, a su capital, Jehú, el vidente, otras versiones lo dice el profeta, le dice, ¿por qué habrías de ayudar a los perversos y amar a los que odian al Señor? Le preguntó al rey. Debido a lo que has hecho, el Señor está muy enojado contigo. Otra versión dice, ¿cómo te atreves a ayudar a los malvados haciendo alianzas con los enemigos del Señor? Pero después le dice, sin embargo, hay algo bueno en ti, porque quitaste los postes dedicados a dioses paganos por todo el territorio y has decidido buscar a Dios. Muchas veces en nuestra vida somos igual, ¿no? Hacemos las cosas mal, nos aliamos a quien no debemos, vamos por la cuerda floja, ¿no? Pero como hicimos algo bueno ante los ojos de Dios, pensamos que no va a pasarnos nada. Como hicimos algo bueno ante los ojos de Dios, pensamos que Dios no debe a nosotros.
Pensamos que nosotros no merecemos cosas buenas. Después de esta confrontación del profeta, Josafat se da cuenta de su error y sigue haciendo cosas buenas. En el capítulo 4 y 7 del versículo 19 dice que reúne al pueblo para hacerlo volver al Señor, al Dios de su antepasado. En cada una de las ciudades fortificadas de Judá nombró jueces y les advirtió: tengan mucho cuidado con lo que hacen, pues su autoridad no proviene del hombre, sino del Señor. Teman al Señor y tengan cuidado con lo que hacen, porque el Señor nuestro Dios no admite la injusticia, ni la parcialidad, ni el soborno. Y termina animando al pueblo diciéndoles: anímense y manos a las obras. El Señor estará con los que actúen bien. Josafat había cometido un error grande, se había aliado con el enemigo, pero se da cuenta de su error y vuelve a lo mismo de siempre, ¿no? A pensar que en su vida había total paz, total tranquilidad, porque su reinado era sumamente exitoso, porque su reinado era sumamente próspero. Ahora sí, vamos al capítulo 20, y es lo que vamos a desarrollar esta noche, ¿no? Lo separé en 7 partes, y le invito a que esta noche hagan una similitud con sus vidas, con sus batallas, con sus pruebas, con sus luchas. Porque esta noche Dios quiere hablarte a través de esto, ¿no? Porque nosotros también tenemos batallas que solo Dios puede vencer. El capítulo 20 empieza diciendo: después de esto, después de que se volvió a los caminos del Señor, después de esto sucede algo. Y el primer punto de la vida de Acab es que las malas noticias llegan sin avisar. Después de esto, los moabitas, los amonitas y algunos de los meunitas le declararon la guerra a Josafat, y alguien fue a informarle: del otro lado del mar Muerto y Edom viene contra ti una gran multitud. Y estaban bastante cerca. Ahí puse un mapa. Bueno, en Jerusalén, como ven, vimos que ahí estaba Josafat, ¿no? Sus enemigos vecinos se habían juntado para ir a atacarlos y ya estaban muy cerca. La estabilidad como la había conocido, la estabilidad como había conocido Josafat y su pueblo, estaba en jaque mate, ¿no? Josafat se fue a dormir siendo el rey más poderoso de la región, el reino que ninguno de los enemigos se atrevía a tocar. Y se despertó sabiendo que podían destruir su reino. Se despertó sabiendo que todo iba a cambiar. Esta seguridad, esta estabilidad estaba a punto de ser transformada para siempre. Se fue a dormir siendo un excelente rey, porque Dios le seguía dando victorias. Porque empezó a hacer las cosas bien de vuelta, pero porque sabía que en su vida tenía el favor de Dios. Enemigos se unían para destruirlo. Un gran ejército no podía hacer nada. 3 naciones enemigas se unieron para destruirlo. Y en nuestra vida también las malas noticias llegan sin avisar. En cuestión de minutos, esa estabilidad que tenemos puede derrumbarse. En cuestión de minutos sucede un accidente. Recién vimos un accidente acá en la esquina. Estaban todos afuera viéndolo. Una traición, un despido, resultados médicos, un robo. La vida cambia en minutos. Todos sabemos esto, ¿no? La vida tal como la conocemos puede cambiar en minutos. En eso que descansamos, en eso que nos sentimos seguros, puede derrumbarse en instantes. Y ahí, en medio del problema, es cuando nos damos cuenta en dónde tenemos enfocada nuestra mirada. Jesús no nos prometió una vida sin aflicciones, sin problemas. Lo que sí nos prometió es estar en medio de nosotros en cada una de ellas. El lema de este año es: sin ti nada tengo, ¿no? Pero ¿qué hacemos nosotros cuando lo seguro de nuestra vida desaparece? ¿Qué hacemos nosotros cuando sentimos que perdemos todo? ¿Seguimos dependiendo del Señor para todas las cosas que hacemos? Sabemos que Él es todo para nosotros, pero ¿lo llevamos a la práctica? Tu vida, tu estabilidad, donde está tu seguridad puede cambiar en instantes. Pero si analizamos la vida de Josafat, podemos ver qué importante que es que el miedo no nos domine. El segundo punto de su vida
es que el miedo no lo domina. En el versículo 3 dice, atemorizado, Josafat decidió consultar al Señor y proclamó un ayuno en toda Judá. Ante situaciones adversas en nuestra vida, situaciones que patean el tablero, situaciones que llegan inesperadamente, es normal sentir miedo. Todos sentimos miedo alguna vez. El problema es cuando el miedo nos paraliza. El problema es cuando el miedo no nos deja avanzar. Josafat era humano, no era alguien invencible. Se había dado cuenta que él no era alguien invencible. Y tuvo miedo, estaba atemorizado, pero el miedo no lo dominó. El miedo lo llevó a una acción. Puso manos a las obras, bien se enteró. Proclamó un ayuno en toda Judá. Proclamó un ayuno, alejarse del pecado, consagrarse a Dios. El Salmo 56:3, un salmo escrito por David, dice, alguien que sabía mucho sobre guerra, mucho sobre batallas, en el día que temo, yo confío en ti. ¿Cuántas situaciones en nuestra vida tenemos que nos producen temor, que nos dan miedo? El miedo va a dominarnos o no, dependiendo en dónde pongamos la mirada. Pedro caminó en las aguas cuando la mirada estaba puesta en Jesús, ¿no? Pero cuando empezó a mirar hacia los costados, empezó a hundirse. Cuando empezó a sentir miedo, es cuando se empezó a hundir. Si tenemos una situación adversa y sabemos cómo resolverla instantáneamente, no vamos a tener miedo, simplemente vamos a intentar resolverla. Pero cuando todo parece esfumarse de nuestras manos, cuando toda esa estabilidad que conocemos desaparece, ahí está el problema. Ahí es cuando tenemos miedo. Ahí es cuando tuvo miedo Josafat. Josafat, como les dije hace un instante, puso manos a las obras. Dice que busca primeramente a Dios. El versículo 2, 3 y 4 dice, atemorizado, Josafat decidió consultar al Señor y proclamó ayuno en todo Judá. Los habitantes de todas las ciudades de Judá llegaron para pedir juntos la ayuda del Señor. En el templo del Señor, frente al atrio nuevo, Josafat se puso de pie ante la asamblea de Judá y Jerusalén y dijo, bueno, ya vamos a ir a esta parte, ¿no? Josafat, en medio de esta crisis, en medio de esta desesperación que atravesaba, de este temor tan grande que lo consumía, reúne al pueblo para pedir ayuda a Dios. E hizo una oración exclamando, Señor, Dios de nuestros antepasados, ¿no eres tú el Dios del cielo y el que gobierna todas las naciones? Es tal tu fuerza y tu poder que no hay quien pueda resistirte. ¿No fuiste tú, Dios nuestro, quien a los ojos de tu pueblo Israel expulsó a los habitantes de esta tierra? ¿No fuiste tú quien les dio para siempre esta tierra? Cuando nos sobrevenga una calamidad o un castigo por medio de la espada o plaga de hambre, si nos congregamos ante ti, en este templo que lleva tu nombre, y clamamos ante ti en medio de nuestra aflicción, tú nos escucharás y nos salvarás. Este pueblo atemorizado, este pueblo que no sabía qué hacer, clama a Dios. Y dicen, clamamos a ti en medio de nuestra aflicción, tú nos escucharás y nos salvarás. Este pueblo se había vuelto a Dios, sabía que Dios iba a salvarlo, porque ya lo había hecho varias veces, ya lo había hecho incontables veces. Dios los había salvado. Esta oración continúa, dice, cuando Israel salió de Egipto, tú no le permitiste que invadiera a los amonitas, ni los moabitas, ni a los del monte de Seir, sino que lo enviaste por otro camino para que no destruyera a esas naciones. Mira cómo nos pagan ahora, viniendo a alojarnos de la tierra que nos diste como herencia. Dios nuestro, ¿acaso no vas a dictar sentencia contra ellos? Nosotros no podemos oponernos a esa gran multitud que viene a atacarnos. Sabían que era imposible. Nosotros no podemos oponernos a esa gran multitud. No sabemos qué hacer, pero en ti hemos puesto nuestra esperanza. Otras versiones dice, en ti hemos puesto nuestra confianza. Este pueblo, ante sus ojos, estaba perdido, porque no podían hacer nada con esa gran multitud que venía. No sabían qué hacer,
pero en Dios ponen su esperanza, ponen su confianza. Josafat, en medio de esta crisis, en medio de esta prueba en su vida, antes de buscar un ejército, primero buscó a Dios. Llamó al pueblo y reunidos oraron a Dios. Por lo general, siempre hacemos al revés, ¿no? Primero tratamos de solucionarlo por nuestros medios y después también, hasta que se nos hace totalmente imposible, ¿no? Y cuando es imposible, recién buscamos a Dios. Buscamos ayuda en todos lados y por último, buscamos ayuda de Dios. El cuarto punto de esta historia es que reconocen su incapacidad. Nosotros también debemos reconocer nuestra incapacidad en medio de esa batalla, en medio de ese problema, reconocer nuestra debilidad. El pueblo decía, no sabemos qué hacer, pero en ti hemos puesto nuestra esperanza. Reconocer que no podemos con algo, sin duda, es muy difícil, como les dije recién. Nos sentimos cómodos cuando tenemos las cosas bajo control, específicamente bajo nuestro control. Pero cuando queremos tener todo bajo nuestro control, no dejamos trabajar a Dios, porque Dios trabaja mejor con personas que reconocen su necesidad. Dios trabaja con personas que reconocen su necesidad. Si nos creemos los mejores en algo, es imposible ser transformados. Si creemos que tenemos todas las respuestas, nunca vamos a buscar a Dios y mucho menos vamos a ser transformados. El pueblo decía, no sabemos qué hacer. Viene una gran multitud, viene un gran problema entre nosotros. No sabemos qué hacer. No podemos hacer nada, pero en ti está nuestra confianza, en ti está nuestra esperanza. Muchos y muchas veces no experimentamos el poder de Dios porque creemos que podemos resolver todo solos. El pueblo de Dios había experimentado esto incontables veces. Cuando fue liberado, en cuántas batallas el Señor estaba con ellos. Y cuando reconocemos que le necesitamos, cuando reconocemos que somos incapaces, cuando reconocemos que somos débiles, es entonces cuando Dios responde. En medio de este clamor del pueblo, este pueblo angustiado, desesperado, que no podía hacer nada, Dios responde. Entre el versículo 15 al 20 vemos la respuesta de Dios. Y dijo Jaziel, escuchen, habitantes de Judá y de Jerusalén, y escuche también usted, rey Josafat. Así dice el Señor, el Espíritu del Señor estaba sobre esta persona, ¿no? Y por eso habla en nombre de Dios. No tengan miedo ni se acobarden cuando vean ese gran ejército, porque la batalla no es de ustedes, sino mía. Mañana, cuando ellos suban por la cuesta, ustedes saldrán contra ellos y los encontrarán junto al arroyo, pero ustedes no tendrán que intervenir en esta batalla. Simplemente quédense quietos para que vean la salvación que el Señor les dará. Habitantes de Judá y de Jerusalén, no tengan miedo ni se acobarden. Salgan mañana contra ellos, porque el Señor estará con ustedes. Es impresionante lo que Dios le responde a este pueblo desesperado, a este pueblo angustiado, a este pueblo atemorizado. La batalla no es de ustedes, sino mía. También les dice que se queden quietos para que vean la salvación del Señor. No tengan miedo ni se acobarden, porque el Señor estará con ustedes. La batalla no es de ustedes. Todos aquellos que están sufriendo una batalla en su vida, una lucha en su vida, sin duda esta es la frase más alentadora, ¿no? Saber que la batalla no es nuestra, sino que es Dios quien pelea nuestras batallas. Sino saber que es Dios quien se encarga de nuestra batalla. Y es una frase que la estamos leyendo ahora, pero Dios nos la deja claro todo el tiempo. Una frase que también llegó hasta la cruz, porque nosotros jamás podríamos haber vencido el pecado, ni a la muerte, ni al enemigo. Pero Cristo peleó y venció esa batalla por nosotros. La batalla no es de ustedes, sino mía, dice el Señor.
el Señor estará con ustedes. El pueblo escucha esto. El pueblo tenía instrucciones claras de Dios de quién era la batalla, qué iba a pasar. Pero el pueblo no se queda de brazos cruzados, obedece a Dios. Muchas veces nos aferramos a una promesa y nos quedamos de brazos cruzados, ¿no? Dios ya le había dicho que la batalla era de él. El pueblo podría haberse quedado en su casa, pero Dios le había dicho que vayan de igual manera. Y el pueblo obedeció. Al día siguiente madrugaron y fueron al desierto. Mientras avanzaban, Josafat se detuvo y dijo: habitantes de Judá y Jerusalén, escuchen, confíen en el Señor su Dios y estarán seguros. Confíen en sus profetas y tendrán éxito. Después de consultar con el pueblo, Josafat designó a los que irían al frente del ejército para cantar y alabar la hermosura de su santidad. El pueblo adora antes de la batalla. El pueblo lo que hace es adorar. No le había dicho Dios que hagan esto, pero ellos sabían que tenían que adorar. Había tomado una decisión que parecía alocada, ¿no? Al frente del ejército iban los que cantaban al Señor y alababan diciendo: den gracias al Señor, pues su gran amor perdura para siempre. Esto es un salmo, ¿no? Y vemos la importancia de la adoración en nuestra vida. Algo humanamente loco, Josafat puso a los cantores al frente del ejército, porque la adoración es una declaración de fe. Cuán importante es la adoración en nuestra vida. Cuán importante es que adoremos, sea cual sea nuestro problema, sea cual sea nuestra batalla. Dios le prometió que él iba a pelear. El pueblo no adoraba porque ya habían visto la victoria, porque no había sucedido. Pero el pueblo adoraba por la confianza plena que tenían en Dios. Hay un ejemplo muy recordado en la Biblia de Pablo y Silas, ¿no? Del apóstol Pablo. Los habían encarcelado y dice que en medio de la noche, encarcelados, comenzaron a adorar. La gente no entendía nada. ¿Por qué alguien encarcelado, alguien que su vida corre peligro, está adorando? Y no adoraban porque estaba todo bien, sino porque confiaban en Dios, sino porque conocían de Dios. La palabra nos dice que mientras adoraban, las cadenas cayeron. Es indispensable esta muestra de fe, es indispensable la adoración en nuestra vida, porque allí, en la adoración, es cuando Dios pelea la batalla. El versículo 22 dice: tan pronto como empezaron a entonar este cántico de alabanza, el Señor puso emboscada contra los enemigos. Los amonitas y los moabitas atacaron a los habitantes del monte de Seir y los mataron hasta aniquilarlos. Luego de exterminar a los habitantes de Seir, ellos mismos se atacaron y se mataron unos a otros. Mientras el pueblo adoraba, Dios peleó la batalla. Mientras nosotros adoramos, Dios pelea nuestras batallas, porque es ahí cuando demostramos nuestra confianza a Él. Es ahí cuando demostramos nuestro amor hacia Él. Dios necesita nuestra confianza, mucho más que nuestras fuerzas. Nuestra adoración demuestra nuestra confianza en Dios, y Dios hizo lo imposible. ¿Estamos adorando en medio de la prueba? Esta pregunta es para ustedes, ¿no? ¿Estamos adorando en medio de la prueba? ¿O estamos siendo superados por esta batalla? ¿Estamos siendo superados por esta prueba? Esta noche quiero preguntarte, ¿cuál es tu batalla imposible? ¿Cuál es esa lucha que parece no tener fin? ¿Cuál es esa lucha que no ves la salida? Quizás no estamos en una guerra como Josafat y el pueblo, ¿no? Pero hay varios asuntos en nuestra vida que están en conflicto. Quizás un matrimonio que parece derrumbarse, un hijo, un familiar que se aleja de Dios, quizás una enfermedad, problemas económicos, ansiedad por el futuro, una lucha contra el pecado. Hay batallas
También donde el enemigo no está afuera, sino dentro nuestro, el miedo, la culpa, el orgullo. De la historia de Josafat podemos aprender que cuando nuestras fuerzas se terminan, cuando nuestras fuerzas dicen basta, es cuando comienza a manifestarse el poder de Dios. Sea cual sea tu batalla, que te sientes derrotado, es importante que reconozcas tu incapacidad, porque no sabemos qué hacer, pero en ti hemos puesto nuestra esperanza. Y el Señor les dijo, no tengan miedo ni se desanimen, porque la batalla no es de ustedes, sino mía. Dios pelea por ti esa batalla imposible en tu vida. Dios pelea por ti esa batalla que te deja sin fuerza, que te deja sin ánimo. Es tu fe la que conlleva a la adoración y a la obediencia a Dios. Y es ahí cuando llega la victoria. Y sobre todas las cosas, nuestra adoración. Nuestra adoración por lo que ya hizo por nosotros. Nuestra adoración por lo que hace y por lo que hará por cada uno de nosotros en nuestra vida. La batalla más imposible para nosotros es la muerte. Y Cristo ya venció la muerte. Y nos hizo salvos por medio de su sacrificio en la cruz. Imagínense si esa batalla totalmente imposible ya la ganó, si no puede ganar la batalla que estás atravesando en tu vida. Esa batalla que te tiene atemorizado. No hay nada imposible para Él. El Señor siempre estuvo con el pueblo y el Señor siempre está con nosotros peleando la batalla. En 2 Crónicas 32:8 es otro rey, pero dice, mas con nosotros está Jehová, nuestro Dios, para ayudarnos y pelear nuestras batallas. Con nosotros está Jehová, para ayudarnos. Y por último, en Jeremías 32:27 dice, yo soy el Señor, Dios de toda la humanidad. ¿Acaso hay algo imposible para mí? Sea cual sea tu prueba, tu dificultad, te animo a que hagas como este pueblo, que se reconozca incapaz, que busque más de Dios y que le adore, sabiendo que Él es quien pelea nuestras batallas. Te invito a que oremos. Señor, gracias por esta noche, gracias por esta reunión, gracias por tu palabra, Señor, y sobre todas las cosas, gracias por tu amor en nuestras vidas, por tu amor inagotable, Padre. Gracias por ese sacrificio de tu Hijo, Señor, para darnos salvación, Padre. Sabemos que lo imposible ya lo venciste. Queremos dejar en tus manos cada uno de nuestros problemas, cada uno de nuestros temores, cada una de esas batallas que parecen imposibles en nuestra vida, Señor. Dejamos todo en tus manos, sabiendo que quieres lo mejor en nuestra vida. Dejamos todo en tus manos, reconociendo que te necesitamos, Señor, y descansamos en ti, porque eres tú quien pelea la batalla por nosotros. Dejamos el resto de la reunión en tus manos, en el nombre de Jesús.